yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito, en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios
Buenas noches, mis hermanos. Es un honor y un privilegio poder saludarles en esta noche de oración. Quiero invitarlos a que abramos la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9 y el versículo 24. Hebreos 9, 24. Leo para ustedes. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Con este pensamiento en mente, los invito a inclinar nuestra cabeza para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado es tu bendito nombre. Querido Dios, te agradecemos, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios, porque hasta aquí tú has ido con nosotros, nos has ayudado, has provisto para nuestras vidas. No obstante, la situación que abruma al mundo, una situación de pandemia y una situación de crisis económica. No obstante, hemos visto tu mano poderosa en nuestras vidas. Gracias, Dios, por todo lo bueno y maravilloso que eres para con nosotros. Y Señor, en este momento rogamos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, para que al abrir tu palabra y a considerar esta pequeña reflexión, este tema, tú puedas estar a nuestro lado y ser nuestro Maestro. Instrúyenos, oh Dios, en la ciencia de la salvación. Guárdanos en tus tiernos brazos de amor y danos perdón. En el nombre de Jesús lo rogamos y agradecemos todo. Amén. En la antigüedad, los patriarcas eran los sacerdotes de su propia familia. Y el plan de Dios era que el hijo mayor ocupara el lugar del sacerdocio en la familia cuando el padre llegase a faltar. Pero a menudo el plan de Dios se veía frustrado por los pecados de los hijos mayores o del hijo mayor, del primogénito. Era recurrente y podemos ver varios ejemplos, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Caín, todos conocemos bien la historia de Caín, la ofrenda que presentó no fue la que había solicitado el Señor. Y no obstante eso, se ensañó con su hermano. Y pues con las palabras que el Señor le dijo, le hizo saber que había perdido esa concesión que se le daba, ¿verdad? Ese privilegio. Le dice el Señor en Génesis 4:7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero también tenemos casos como el de Rubén. Y bueno, también pudiera mencionar los hijos de Elí, pero vamos a concentrarnos en Rubén. Decíamos que los hijos mayores o los primogénitos disfrutaban de varios privilegios. Uno de ellos era que disfrutaban de una doble porción de la heredad de sus padres. Otro de los privilegios es que podía ser el progenitor del Mesías. Otro de los privilegios era ocupar el lugar de su padre en el sacerdocio de la familia. Pero el recurrente pecado los privó de estos privilegios. Rubén perdió la primogenitura y la doble porción de la heredad le fue dada a José. El privilegio de poder ser el progenitor del Mesías le fue concedida a Judá, y el privilegio de poder oficiar como sacerdote de su familia le fue dado a la tribu de Leví. Ellos fueron apartados para oficiar en el tabernáculo de reunión. Aarón y a sus hijos les fue concedido ser sacerdotes. Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos sacerdotes comunes hasta que llegase a fallecer Aarón, el hijo mayor o el primogénito ocuparía ese lugar.
y los demás levitas se ocupaban en las tareas del tabernáculo, ¿verdad? Tapar los enseres, ni siquiera podían verlos, pero la tribu de Leví fue apartada para este propósito. Y mencionaba yo hace un rato a los hijos de Leví. Hasta ese momento, cuando Elí muere, sus hijos también, eh, este privilegio es traspasado a Samuel. Y tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Por el cual decíamos, el plan de Dios se veía frustrado por el pecado recurrente de los primogénitos o de los hijos mayores. En virtud de las instrucciones divinas, se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. Y el ministerio del santuario consistía en dos partes. Uno, el servicio diario, y otro, el servicio anual. El servicio diario se efectuaba en el atrio del tabernáculo, en el lugar santo, mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. Y solamente una vez al año, el sumo sacerdote, y eso después de una ardua preparación cuidadosa y solemne, temblando, entraba para presentarse delante de Dios. Y el pueblo, con reverente silencio, esperaba el regreso del sumo sacerdote, con los corazones elevados en fervorosa oración para pedir la bendición divina. El servicio diario consistía en el holocausto matutino y en el vespertino, en el ofrecimiento del incienso en el altar de oro y de los sacrificios especiales por los pecados individuales. Además había sacrificios para los sábados, las lunas nuevas, las fiestas especiales. Cada mañana y cada tarde se ofrecía en el altar un cordero de un año con las oblaciones apropiadas de presentes para simbolizar la consagración diaria a Dios y su dependencia de la sangre expiatoria de Cristo. Dios les dijo de manera expresa que toda ofrenda que presentaran para el servicio del santuario debiera ser sin defecto. Y veamos, ¿verdad? Hemos leído en la palabra de Dios cómo se realizaba este servicio. Venía el pecador arrepentido y traía una ofrenda, ¿verdad? Un cordero de un año sin defecto alguno. Y se presentaba con el sacerdote colocaba la ofrenda o el cordero sobre el altar del holocausto, el pecador ponía su mano sobre el cuello de la víctima, sobre la cabeza, y entonces el sacerdote le ofrecía el cuchillo y el mismo pecador tenía que degollar al cordero de un año. De esta manera eran transferidos los pecados, ¿verdad? El sacerdote lo llevaba y lo asperjaba, ¿verdad? Era transferido, ellos confesaban su pecado y recaía sobre la víctima y dicen que no hay perdón sin derramamiento de sangre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y entonces ellos con fe hacían esto, ¿verdad? Venían conscientes de su pecado, arrepentidos, y querían ponerse a cuentas delante de nuestro Dios. Solamente una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha ni contaminación. El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a ser. Y dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que vengamos y nos presentemos como sacrificios vivos, como dice Romanos 12, ¿verdad?
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Tenemos que dimensionar y aprender de las ilustraciones, de las enseñanzas del santuario terrenal. Sin duda el Señor quiere mostrarnos el plan de salvación a través de estos símbolos y figuras. Símbolos que representaban al Señor Jesucristo en todas las imágenes del santuario. De alguna manera se continuará estudiando la vestimenta, ¿verdad? En esta ocasión solamente hablaremos de las funciones y tareas del sumo sacerdote en el santuario terrenal, ¿verdad? Al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro momento de los servicios diarios. Como el velo interior no llegaba hasta el techo, la gloria se manifestaba sobre el propiciatorio. Era parcialmente visible desde el lugar santo. Recordemos que el sumo sacerdote era el único que podía entrar allá después del atrio, ¿verdad? Al lugar santo. Y solamente una vez al año, acuérdense que habíamos dicho que entraba al lugar santísimo. Pero todos los días entraba al lugar santo. Él era el que mantenía prendida los pabilos del candelabro, que cada 8 días cambiaba el pan de la proposición y que ofrecía en la mañana y en la tarde el incienso, en el altar del incienso. Entonces cuando él entraba a ofrecer el incienso, dice que la gloria se manifestaba sobre el propiciatorio y era parcialmente visible desde el lugar santo. Cuando el sacerdote prendía el incienso ante el Señor, miraba hacia el arca y mientras subía la nube del incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y llenaba el lugar santísimo y a menudo llenaba las 2 divisiones del santuario, que el sacerdote se veía obligado a retroceder hasta la puerta del tabernáculo. Así es como el servicio simbólico del sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio que no podía ver. No obstante que la cortina no llegaba hasta el techo, nada más alcanzaba a ver la presencia de Dios, la Shekinah o Shekinah, pero dice que por la fe alcanzaba a ver al propiciatorio. Así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien invisible para el ojo humano está intercediendo en favor nuestro en el santuario celestial. El incienso ascendía con las oraciones de Israel y representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo, es lo único que puede hacer aceptable el culto de los seres humanos delante de Dios. Delante del velo del lugar santísimo había un altar de expiación continua. Y bueno, es una doctrina sin duda distintiva de la Iglesia Adventista y que debiéramos de estudiar con más detenimiento, con meditación, con oración, porque sin duda aquí está explicado, manifestado el plan de salvación para nosotros. Sabemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote y de ahí pues nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Recordemos el 22 de octubre de 1844. El pueblo de Dios estaba esperando su regreso para purificar el santuario.
basados en la profecía de Daniel, que dice que las 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Decimos nosotros el gran chasco, ¿verdad? Pero estudiando más fervientemente, con oración, con lágrimas en los ojos, nuestro hermano Irian Edson recibió revelación también, ¿verdad? Y pudo constatar que quizás se habían equivocado en el evento, ¿verdad? El Señor Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo, como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por cada uno de nosotros. Sigue obrando en favor de su pueblo. Debiéramos de estar como el pueblo de Israel cuando entraba el sumo sacerdote, con reverencia, en constante oración, elevando nuestras almas, nuestra mente a nuestro gran sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo. Debemos dirigir todas nuestras oraciones, pues Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados, a cubrirnos con su manto de justicia. Dice la palabra de Dios que el que ha comenzado la obra en nosotros, la ha de terminar. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Quiero leer una cita en Hebreos 4, del 14 al 16, voy a leer. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aprendamos del tabernáculo de reunión. Dice que es una enseñanza como si estuviéramos nosotros en el jardín de infantes, con todas estas imágenes y símbolos que representan la obra salvífica de nuestro gran sumo sacerdote. Jesús era el sacerdote, pero también era la víctima. Y a diferencia que los sacerdotes tenían que ofrecer primero por ellos y después ofrecer por el pecador, Jesús se ofreció una vez y para siempre para perdonar nuestros pecados. Como dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero que vayamos a la epístola a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entre los muchos títulos que se le otorgan al sumo sacerdote o a nuestro Salvador, ninguno es más apreciado por la humanidad que los de Cordero de Dios y de sumo sacerdote. En virtud de estas dos funciones, el Señor levanta a la pobre y caída humanidad hasta hacerla entrar en su glorioso reino de gracia. Como sumo sacerdote, Él ministra ante el Padre en nuestro favor. Presenta sus méritos, los méritos de su sangre, y cubre nuestra vida manchada por el pecado con el manto de su justicia inmaculada. Y nosotros somos aceptos en el amado. La pregunta es, ¿cómo no amaremos a aquel que ofreció su vida por nosotros? ¿Apreciamos realmente lo que el Señor ha hecho y continúa haciendo en nuestro favor? Quisiera decir o pudiera decir, este acto aumentó más, si cabe, la expresión
el infinito amor del Padre por su Hijo. En el tipo, la sangre de la víctima era vertida en el atrio y luego el sacerdote la llevaba al interior del santuario para presentarla al Señor. Podemos verlo en Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. A diferencia de los sacerdotes en el santuario terrenal, que tenían que hacer sacrificio, ¿verdad? Y llevar primero por ellos y llevar la sangre al interior. El Salvador en la tierra dio su vida en sacrificio por los pecados. Cuando como sumo sacerdote entró en el santuario celestial, recibió el nombre de precursor. En ningún caso, excepto cuando se entra hasta dentro del velo del santuario celestial, ese nombre se aplica al Salvador. Hebreos 6, 19 al 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Para nosotros es muy importante que Cristo atravesara el velo como nuestro precursor, porque todo el cielo observa a la iglesia de Dios en la tierra. El cielo y la tierra están íntimamente unidos desde el momento en que Cristo entró en el velo como nuestro precursor. La atención de todos los ángeles de la gloria se centra en los que se esfuerzan por seguir las huellas de Cristo. ¿Por qué pues vacilamos y decepcionamos a las huestes celestiales que nos ven pasar por el mismo camino por el que pasó nuestro precursor como poderoso conquistador en el santuario terrenal? En el santuario terrenal, el sumo sacerdote no era el único que ministraba. También los sacerdotes comunes participaban de esa tarea. Era imposible que un solo hombre llevara a cabo toda la obra, porque lo que se requería que todos los sacerdotes colaboraran en los servicios típicos para representar la obra del sumo sacerdote. La obra de todo un año era el tipo de toda la obra que nuestro sumo sacerdote durante el año. En la segunda parte entra solamente el sumo sacerdote, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y podemos, sin duda, extendernos en esto, porque realmente las funciones o el tipo que se dio aquí eran algo muy detallado y que representaban al antitipo de lo que el Señor realiza en nuestro favor en el cielo y lo que hizo también en la tierra, ¿verdad? Ofreciéndose, poniendo su vida por nosotros. Quiero que leamos algunos textos de lo que el Señor hace por cada uno de nosotros como sumo sacerdote. Vayamos a Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Eso es lo que puede y hace nuestro sumo sacerdote por nosotros. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Hebreos 4:15 dice de la siguiente manera. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
O sea que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice el texto, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Como sumo sacerdote también es misericordioso, fiel, nos perdona y nos socorre, nos auxilia. Vamos a leer Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. No hay excusa, ¿verdad? Él tomó la forma humana y es misericordioso para con nosotros. Veamos Hebreos 7:25. Esa es la obra que hace en nuestro favor nuestro gran sumo sacerdote. 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, es decir, por nosotros. ¿Cómo? Pues no podemos amar a aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Hermanos, espero que este pequeño estudio a grandes pinceladas, la verdad es que había estado preparando una presentación en PowerPoint y pues inexplicablemente ayer que la terminé, hoy en la mañana quise abrir mi computadora y pues ya no funcionó, no prende, o no prende la pantalla, nada más se oyen los ventiladores. Pero espero que pues nos ayude a poder acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, porque el Señor Jesús está dispuesto a hacer todo esto por nosotros. Lo que leímos, ¿verdad? Se nos salva perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en todo semejante a nosotros, ¿verdad? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y vive siempre para interceder por nosotros. Que el Señor bendiga su palabra, la doctrina del santuario que es distintiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Abracemos nuestra fe, nuestras creencias, abracemos a nuestro gran sumo sacerdote y digámosle como Pedro en aquella ocasión, no me alejes de ti, ¿verdad? O como Jacob, no te suelto hasta que no me bendigas. Que el Señor pueda guiar nuestras vidas y que podamos día a día en el continuo tener un encuentro feliz con el Salvador, con nuestro gran sumo sacerdote. Que el Señor nos perdone, nos use para la honra y gloria de su nombre, que nos haga aptos para su reino. Quisiera, pues, que oráramos. Hoy es miércoles de oración y no sé si tengan algunos pedidos. El hermano Serafín Peláez la mañana me mandó una solicitud, ¿verdad? Que oráramos por su suegro Romeo Velázquez. Él se encuentra muy grave. Me envió el nombre de otra persona, no lo preciso, pero no sé si existiera alguna petición, pero si no, vamos a elevar nuestra mente y nuestro corazón al Señor
en este miércoles de oración. Oremos. Querido Dios y Padre, Rey Celestial, te agradecemos, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has sostenido con la diestra de tu justicia. Señor, rogamos por todas aquellas personas que se encuentran enfermos. Tú oíste el nombre del Señor Romeo Velázquez, que tú le bendigas, que bendigas a todas las personas que sufren alguna enfermedad, sobre todo este mal que abruma al planeta, Señor, y que día a día crece, ¿verdad?, el número de decesos, el número de personas contagiadas. Que tú, Señor, sigas librando nuestras vidas de este grande mal. Que, Señor, bendigas a tu pueblo, Señor, y que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Señor, porque sabemos que ahí tendremos oportuno socorro. Dirige nuestras vidas, Señor, perdónalas, transfórmalas. Tú conoces a los hijos de tu pueblo, tú conoces sus anhelos, sus ilusiones, sus planes. Tú conoces sus temores, sus tristezas, sus alegrías. Todo, Señor, queremos depositar en tus manos. Sabemos que tú obras en favor de tus hijos, de los que buscan andar en tus caminos, Señor, y tus ángeles, las huestes celestiales, centran la atención en aquellos que marchan en pos de ti, Señor. Sosténnos con tu brazo poderoso. No nos sueltes, Señor, porque somos débiles. No podemos seguirte con nuestras propias fuerzas. Necesitamos que tú seas con nosotros, que derrames tu Santo Espíritu y éste pueda impregnar en nuestras vidas, grabar el carácter de nuestro amante Salvador Jesucristo. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a cada niño, a cada adolescente, a cada joven, a cada adulto, a cada hermano o hermana mayor. Tú conoces las enfermedades que abruman a las personas, tú conoces a cada una de ellas por nombres. Hay muchos que tienen necesidad de ti. Ayúdanos, Señor, a ser un instrumento en tus manos para llevar a otros a tus pies, al conocimiento de tu palabra. Bendice, Señor, los estudios bíblicos que se están llevando a cabo a través del medio digital o electrónico. Tú sabes a cuántos se han invitado y cuántos no se conectan, tú sabes por qué, pero rogamos que tu Santo Espíritu contienda con ellos y ponga los medios, los recursos para que ellos no posterguen más el conectarse y conocerte. Quédate pues con nosotros, bendice a tu iglesia, bendice a tus líderes, bendice a los ancianos, bendice a los pastores, bendice a cada dirigente de tu iglesia y bendice a cada miembro de la misma, Señor, que podamos disfrutar de tu presencia y derrames tus bendiciones hasta que sobreabunden en nosotros. No nos dejes, Señor, no nos sueltes de tu mano. Lo rogamos y agradecemos todo en el dulce nombre de Jesús, para quien sea honra y gloria por siempre. Amén. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono,
Cordero, mi Señor. Oh Salvador, mi Salvador. Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, es el Cordero, mi Señor.